Papi, papá. Bueno, hola amigos de Vuelve a Casa Podcast. Bueno, estamos muy contentos en los dos anteriores capítulos. Bueno, era un poco, lo habíamos iniciado, pero todavía no habíamos recibido respuestas. Bueno, cuando habíamos hecho las grabaciones no habíamos recibido respuestas pues, de las personas. Sí. Estamos muy contentos, agradecemos a las personas que nos ven, ¿cierto? Que están apoyando esto. Agradecemos a nuestros pastores, ¿cierto? Al pastor Marcos y a la pastora Vanessa y a nuestra iglesia local, Café con Dios. Sí. Bueno, a los jóvenes que están ahí con nosotros. Jóvenes Lego. Jóvenes Lego, que también lo están viendo, y la verdad que bueno, ha sido muy gratificante para nosotros que lo estén viendo. Algunas personas también que nos hablan y nos dicen, bueno, Dios me ha hablado de esto o algo en particular por medio de este capítulo, por medio de lo que han hablado, y la verdad que eso es lo que nos llena, ¿cierto? Porque sabemos, bueno, pensamos que Dios tiene un propósito con esto y realmente por eso lo hacemos, ¿no? Situaciones a veces sencillas que hemos pasado nosotros, ¿cierto? Situaciones particulares por las que hemos pasado y que hemos visto cómo Dios nos ha hablado y que la verdad es eso, ¿no? Que queremos compartirlo para poder que las otras personas también puedan encontrar alguna respuesta, ¿no? En situaciones específicas. A través de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, queríamos empezar agradeciéndole a todas las personas. La verdad que gracias a nuestra iglesia, los amamos. Amamos a nuestros pastores que nos apoyan en estas locuras también. Sí. Y bueno, yo he estado pensando, Dani, para hoy, habíamos estado pensando el tema de la identidad, ¿no? En quién somos en Dios, porque a veces es difícil, ¿no? Encontrarnos quiénes somos nosotros para Dios. ¿Tú qué piensas sobre el tema, o sea, de la identidad? O sea, ¿quiénes somos nosotros en Dios? Claro, es una pregunta que nos hacemos realmente desde que somos muy pequeños, ¿no? Sí. Como que siempre nos dirigen a que empecemos a pensar qué nos gustaría hacer, qué quisiéramos ser cuando seamos grandes. Y en mi caso particular pasó que había muchas cosas que me gustaban, pero claro, digamos que cuando me gustaban esas cosas y yo decía, wow, yo quiero hacer esto, lo hacía y lo planeaba según lo que yo veía, y en todo lo que yo veía en ninguna parte estaba Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas cosas las logré, empecé a tener cosas, otras no las tuve, pero cuando las tenía era como un sinsabor, como que, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? O sea, como que no era ni todo lo que yo pensaba, como que voy a luchar por esto y lo tengo y ya, yo nací para esto. Sí. Y resulta que lo hacía y realmente no, como que decía, bueno, pero ¿qué más hay? Hasta que me di cuenta que muchos de las cosas que yo quería hacer era Dios el que las había puesto en mí, pero no las había puesto para hacerlas de la manera en que lo estaba haciendo, la manera que estaba pensando, sino que era a su manera. Y cuando entendí esto, como que los ojitos se me iluminaron, o sea, me puse muy feliz porque ya cada cosa que hacía ya tenía sentido, ya no era como, ay, ¿por qué hago esto ahora que sigue? No, era como que bien, me gusta, como que wow, con razón, me gustaba esto, pero claro, no era como yo lo pensaba, y ahí la clave era que realmente anteriormente no tenía a Dios en ningún momento involucrado, entonces no cuadraba nada. Y bueno, y la verdad que en eso es lo que queremos profundizar hoy, ¿no? Porque como tú decías, a veces queremos hacer cosas, pero Dios no está en la ecuación, ¿cierto? Sí. Dios no está en la ecuación. Y es eso, ¿no? Nuestra identidad no está en lo que nosotros hacemos, sino en lo que somos en Dios. Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de un discípulo de Jesús, ¿no? Uno de los discípulos de Jesús que llegó a ser uno de los apóstoles, uno de los escritores de uno de los evangelios, es de Mateo, ¿no? Que fue uno de los discípulos, ¿no? Hablando de este tema de la identidad, muchas veces nos podemos perder en la actualidad de quién somos, de qué queremos ser, lo que tú decías, y quién somos. Porque claro, tendemos los seres humanos a compararnos mucho. Muchas veces nos comparamos. Y entonces nos comparamos con absolutamente todo. Y ahorita al tener las redes sociales al alcance de la mano, al tenerlas aquí todos los días,
pues vemos las redes sociales, ¿cierto? Instagram, Facebook y demás redes sociales. Pero ¿qué pasa? Que la gente comparte lo mejor. Sí. ¿Cierto? Todo lo que La publican gente, está curado. la gente comparte lo mejor. Por ejemplo, yo contigo te tomo, antes de que tú subas una foto, 50.000 fotos Sí, y comparte y a la mejor. veces una queda bien. Y comparte la mejor foto. Entonces, eso pasa. Entonces, a veces vemos lo mejor de los demás, ¿cierto? Sí. Y pasa eso, ¿no? Que queremos ser esa otra persona, claro, pero estamos enamorados de algo que pues, nos están mostrando de lo mejor, ¿no? No nos muestran como las cosas malas, ¿no? Y entonces eso pasa, ¿no? Y a veces vamos formando una expectativa de lo que nosotros queremos ser, pero que está erróneamente, ¿cierto? Porque lo enfocamos a a lo de nuestros ojos, ¿no? A lo que nosotros queremos hacer. Y es lo que tú decías ahora, ¿no? Porque, ¿por qué lo hacemos? Porque sacamos a Dios de la ecuación. Sí. Entonces, evidentemente esto es una pregunta que va profundo al corazón, ¿cierto? Porque claro, todas las personas, yo creo que todo niño sueña con ser algo, ¿cierto? Y ya cuando estás un poco más grande, vas a decir, bueno, realmente qué soy, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Quién voy a ser, ¿cierto? Y más cuando confiamos en Dios, ¿no? Porque sabemos que confiamos en Dios y todo lo que queremos hacerlo de alguna manera le pedimos a Dios, ¿no? Bueno, si Dios quiere tal cosa. Y es como tremendo, ¿no? Porque a veces cuando no salen las cosas como queremos, pues empezamos tal vez a reclamar a Dios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco lo del podcast pasado, ¿no? Empezamos como a estar tristes con Dios, ¿no? Entonces, bueno, en la Biblia encontramos a Mateo, ¿no? Y la historia es sencilla. La historia de Mateo es sencilla. Mateo, un recaudador de impuestos, ¿cierto? Sí. Por decirlo así, un pecador de la época. Está sentado en su banco cobrando impuestos, llega Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo, ¿qué hace? Inmediatamente lo sigue. Sencillo. Claro, y esto me deja ver que realmente así es Dios con nosotros. Cuando Jesús viene a nuestra vida, no viene con un gran discurso, con palabras súper elaboradas, sino que Él viene, nos habla directo, nos llama por nuestro nombre y ya eso es todo, seguirle. Y ya está. A veces no hace falta un discurso completo, sí. ¿No? Yo soy Jesús de Nazaret. No. Simplemente a veces es muy fácil, ¿no? Mateo, sígueme. Bueno, y me llama, a pesar de que Mateo es uno de los escritores de los evangelios, ¿cierto? Es el escritor de Mateo. No sabemos mucho de él, ¿no? Pero lo poquito que sabemos nos puede llevar a cosas profundas. Vemos, por ejemplo, que era recaudador de impuestos, ¿cierto? Sí. Vivía en Capernaum, ¿cierto? Capernaum es una ciudad en donde Jesús ejerció su ministerio, su año de popularidad, en donde hizo muchos milagros. Muchos de sus discípulos eran de Capernaum, ¿cierto? Era una ciudad costera. Y vemos algo en particular aquí, que, bueno, Marcos y Lucas, que son otros dos evangelios, también lo cuentan esta historia, ¿cierto? Pero desde la perspectiva de ellos, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que fuera igual, porque está sentado allí, llega, llama al recaudador de impuestos, sígueme, y lo siguió. Sí. Los tres relatan exactamente lo mismo, pero hay algo profundo, ¿no? Y es que en Marcos y Lucas, él dicen estos dos evangelistas, dicen, bueno, llega Jesús, mira, ahí está el recaudador de impuestos, y le dice, Leví, sígueme, Leví, hijo de Alfeo. Y vemos que no lo llaman como por Mateo, ¿cierto? Sí. Pero Mateo, de otra manera, le está diciendo, bueno, llega Jesús, yo estoy sentado allí en la mesa de tributos, uh-huh. Llega Jesús, me mira y me dice, Mateo, sígueme. Entonces vamos a ir por partes. Primero, era recaudador de impuestos. Tú, por ejemplo, ¿qué sabes de los recaudadores de impuestos de esa época? Bueno, los recaudadores de impuestos en ese momento era que, bueno, el pueblo había sido conquistado por el Imperio Romano. Sí, estaban subyugados ahí. Exactamente, eran los que los subyugaba a ellos. Entonces el recaudador de impuestos trabajaba para el Imperio Romano. Así que por esto entendemos que Mateo era una persona repudiada por su pueblo porque estaba trabajando con sus enemigos. Y habían dos tipos de recaudadores de impuestos. Uno eran los que estaban como tras bambalinas, sí. No se veían, y estaban los otros que daban la cara directa al público. Bueno, Mateo
era de los que estaba ahí. daba la cara al Claro. público, o sea que... Ahora, para que entendamos un poco, es como si Rusia actual conquistara a Ucrania y hubieran ucranianos que se vuelvan recaudadores de impuestos, cobrándole impuestos a Rusia. O sea, Claro. es tremendo, ¿no? Claro, Así es sí. la traición, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos que Mateo, como tú decías, era recaudador de impuestos y era de los recaudadores que estaba en la calle. Sí. Entonces estaba en la calle. Tenemos que saber también algo de la cultura judía, ¿no? Los niños judíos estudiaban la Torá hasta los 12 años. Y el sueño de ellos era ser maestro pues, de la Torá, ¿cierto? Eran ser maestros religiosos. Pero claro, cuando tenían 12 años y no eran muy buenos, ¿cierto? O sea, no eran los mejores, pues ellos tenían que escoger el oficio de sus padres, ¿no? Seguían el oficio de sus padres. Sí, Ahora, todos los discípulos eran esta clase de niños que habían llegado a los 12 años y habían sido así como no eran muy buenos, no, tú no eres muy bueno en eso, pues haz la profesión de tu padre. Podemos intuir que Mateo también lo fue porque claro, no era maestro sí, religioso, no, ¿cierto? Y no, bueno, y tenía otro punto más, ¿no? Que además de no ser un niño muy bueno en la Torah, en la palabra, tampoco había seguido la profesión de su padre, o sea, como de alguna manera la había rechazado. claro, yo creo que también, como hablábamos al principio, a lo mejor, eso es algo que intuimos, a lo mejor Mateo veía la vida que tenían estas personas, los del Sí. Imperio Romano, y también tal vez dijo, bueno, yo no hago esto, pero tampoco quiero seguir la tradición de mis padres, quiero como algo mejor, mejorar mi estilo de vida, y se dejó persuadir por la vida que llevaban estos hombres, que llevaba el Sí. Imperio Romano. Tal vez no era bueno con la Torah, pero era bueno con los números. Exactamente, sí. O bueno, tal vez le habían dicho que no era bueno, ¿no? Porque bueno, vemos que Mateo es un libro con bastantes detalles de Sí. la palabra, ¿no? Entonces que tal vez eso era lo que le habían hecho a él pensar, ¿no? Y otro detalle importante, el que les decía ahora, el que te decía ahora era Leví, ¿no? Porque vemos que Lucas Lo llamaron y Leví, Marcos, sí. en ese primer episodio donde aparece él, dice que Jesús le dijo Leví, sígueme. Y esto probablemente y un 100% era porque su nombre era Leví, ¿cierto? En los tiempos antiguos los nombres eran de mucha importancia, ¿cierto? Porque Sí, los mucho nombres significado. eran los que decían quién eras tú, ¿cierto? Y hablaban de identidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué iba a ser esa persona? Ahora, Leví significa sujetado, ¿cierto? Entonces, tremendo, ¿no? Porque Sí. Leví él era como que, bueno, Leví, ¿cierto? Era sujetado, pero ¿a qué estaba sujetado, ¿cierto? Exactamente. Estaba sujetado a una vida, ¿cierto? En donde lo repudiaban, ¿cierto? En una vida donde tal vez él no estaba feliz, porque podría tal vez tener dinero, ¿cierto? Pero no estaba contento, porque Pero no le pertenecía, estaba no le sujeto a pertenecía. una vida que no le pertenecía a él. Estaba sirviéndole a un pueblo que eran los que lo tenían controlado y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, ahora, Mateo, él mismo lo habla y dice, bueno, yo estaba ahí sentado y simplemente pasó Jesús, me quedó mirando y me dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo, él mismo, relata su historia y dice, yo simplemente estaba ahí sentado y me dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo significa don de Dios, regalo de Dios. Wow, como regalo a ese hombre viejo que él creía que era. Esto es muy importante porque a veces pasa así con nuestra propia vida. Creemos que a lo mejor Dios no somos dignos o Dios no nos va a llamar porque por nuestro pasado, por las cosas que hemos hecho, por cómo nos han catalogado las personas más cercanas, incluso nuestra misma familia, que a veces son los primeros que nos catalogan y nos ponen en un molde de tú eres esto, y resulta que no, que viene Jesús y rompe con todas esas cosas a las que nos hemos sujetado. Llega Jesús y nos llama por nuestro nombre, nos llama por lo que Él ve en nosotros y por lo que Él va a hacer en nosotros. O sea, ya nuestro pasado queda atrás y Jesús llega para darnos una nueva identidad. Y es precisamente eso lo que queríamos traerles hoy.
Dios está ahí y tal vez tú estás sujetado, ¿cierto? A una vida que tal vez sientes que no es la tuya, o tal vez has logrado algunas cosas, pero no te sientes bien con eso, o sea, no te sientes completo. Pero entonces Jesús está ahí mirándote, ¿cierto? Y está mirando en donde tú ahora mismo estás sentado y te dice, mira, Mateo, tú eres un regalo de Dios, tú eres un don de Dios. Y yo te veo no por lo que hayas hecho hasta este momento, sino por lo que verdaderamente yo tengo para ti, ¿cierto? Sí, y vemos ya que Lucas y Marcos luego, ya a partir de ahí, las siguientes veces que lo mencionan, que son pocas, ¿cierto? Ya lo llaman como Mateo. O sea, que quiere decir que Lucas y Marcos ven ese cambio de nombre, pero Mateo lo ve de una manera diferente. Dice, desde el momento que me vio Jesús, él me vio con lo que yo era, no con lo que yo era para él, sí, no con lo que yo era, con las cosas que había logrado. Y hay algo importante, y ya para que terminemos, hay una respuesta de parte de Mateo. Él ve que Jesús viene, lo afirma en su verdadera identidad, ¿cierto? Sí. Su verdadera identidad, no una nueva identidad, sino su verdadera identidad, la que es en Dios, ¿cierto? Y él cambia de mesa, ¿cierto? Porque Jesús quiere que tú estés sentado en su mesa. Dice que Él deja la mesa de los impuestos, ¿cierto? La deja de inmediato, hay una respuesta de parte de Él, y luego se va a su casa, ¿cierto? Prepara un banquete, ¿cierto? Llama a todos sus amigos, se sienta en la mesa y cambia esa mesa de recaudador de impuestos a esa mesa de gracia, ¿cierto? De regalo de Dios. Y como regalo de Dios, Él le prepara una mesa a todos sus amigos, su familia, ¿cierto? Y les cuenta y les dice, mire, ya llega este hombre, este es el Mesías, lo voy a seguir, voy a dejar todo para seguirlo, pero no puedo empezar a seguirlo sin contárselo a ustedes, ¿cierto? Lo veo como un regalo de Dios. Muy bueno eso, y claro, como lo hablamos también en el episodio pasado, o sea, las mesas, como Mateo entiende rápidamente que el dejar su mesa y empezar a prepararle una mesa a Jesús, y no solo preparársela, sino invitar a más personas. Y esto no es algo que, yo creo que lo que queremos es como que esta invitación no solamente fue para esa época, sino que es algo que Dios aún nos sigue hablando ahorita. Sí, y es que dejemos nuestra mesa, dejemos nuestro pasado en lo que estamos sentados, en nuestras creencias, engaños, no sé, fracasos, en lo que estemos sentados en este momento, que lo dejemos atrás y empecemos a sentarnos a prepararle una nueva mesa a Él, para que Él venga, y no solo para que Él venga y empiece a cambiarnos, a transformar nuestra vida, sino que nosotros también compartamos todo lo que Él ha hecho con nosotros para que lo haga también con las personas que más queremos. Porque de hecho los que se sentaron en la mesa no eran los más buenos, no. Había muchos pecadores en esa mesa, sí, que hizo Mateo. Y bueno, y es eso, esa es la invitación. Bueno, los invitamos para que si esto ha tocado tu corazón, ha hablado tu vida, para que nos dejes algún comentario, ¿cierto? O si tienes algo que Dios ha hecho con alguno de estos capítulos que ya están allí en las plataformas, que nos dejes tu testimonio, ¿cierto? Y bueno, los invitamos a que sigan conectados a este podcast y a Café con Dios también. Búsquenlo ahí por las plataformas también, en sus redes, a Café con Dios. Y bueno, Dios está haciendo cosas grandes. Y bueno, pedimos al Señor para que esto sea para edificación para todos ustedes. Sí, muchas gracias por estar hasta aquí. Y vamos a leer los comentarios, esperamos que nos escriban su testimonio, cómo Dios los ha cambiado de mesa, y nada, muchas gracias por estar hasta aquí, adiós, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.